Queridos hermanos, este domingo tenemos pues algunas celebraciones anticipadas. Empezamos ya mismo el mes de octubre, que es el mes de las misiones, es el mes del Rosario, es también el mes, el día 10, en que vamos a celebrar los 65 años de la creación de nuestra diócesis. Y además, en este día se está celebrando el jubileo de los catequistas. Por eso hay una representación de la diócesis en Roma. Para el jubileo de los catequistas, a quienes me van a permitir que hoy me dirija de manera especial, se ha propuesto que quienes no puedan ir a Roma, que es la inmensa mayoría de los catequistas, organicen una peregrinación a una iglesia o a un templo significativo de la diócesis. Nosotros hemos optado por hacer esta peregrinación aquí a nuestro santuario diocesano, para que la Virgen, que siempre nos anima, nos reciba en su casa y su divino Hijo nos abra su ardiente corazón, que es fuente inagotable de caridad y de gracia. Ustedes, me refiero a todos los presentes, pero de manera particular a los catequistas, a los que ejercen este magnífico apostolado, no vienen solos. Traen sin duda en su mente, en su corazón, a todos aquellos que son objeto de su apostolado evangelizador. El directorio para la catequesis llama a los catequistas testigos, porque hablan no solo de oídas, sino de lo que han visto, de lo que han experimentado, de lo que han sentido en sus propias vidas del encuentro con el Señor. Y lo llama también mediadores que facilitan la incorporación de nuevos discípulos de Cristo a su cuerpo eclesial. Es decir, el catequista, y en términos generales todo cristiano, es uno que facilita, que hace de puente, que conecta. Es una función preciosa de los catequistas, es lograr esta conexión de aquellos que reciben la formación cristiana con Jesucristo, que es la fuente del conocimiento y de sabiduría y de gracia, y de la Iglesia, que es la que ejercita la misión de Cristo. Dios no ha querido prescindir de las mediaciones humanas para llegar a nosotros, porque es la manera más pedagógica y la que mejor se adapta a nuestra realidad. Dios pudo haber enviado ángeles a hacer esa tarea, pero no lo ha hecho. Él confía en nosotros y nos ha dado esa tarea a nosotros para que un ser humano le hable a otro ser humano del Señor y comparta con él su fe, porque al fin y al cabo, si un ángel viniera a nosotros a decirnos este mensaje de salvación, nuestra vida no es la vida de los ángeles. Estamos aquí luchando, padeciendo, tratando de echar adelante una vida cristiana con tentaciones. ¿Qué saben los ángeles de tentaciones? ¿Qué saben los ángeles de luchas? ¿Qué saben los ángeles de carencias? Pues saben lo que ven, pero no lo han experimentado como lo experimentamos nosotros. Por eso el Señor ha elegido que la buena noticia, la palabra de salvación, llegue de un ser humano a otro ser humano. En la carta a los Hebreos, precisamente cuando inicia esa maravillosa carta, se dice: en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, sigue diciendo el texto, en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Pero ese Hijo, que es de naturaleza divina, no optó por hablar con nosotros desde el radiante cielo
ese Hijo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, se hizo carne, se hizo hombre. Y nos predicó, nos enseñó y nos instruyó desde la plataforma, diríamos hoy, de su naturaleza humana. Así que sigue la misma pedagogía divina. Dios habló primero por los profetas, hombres tomados de entre el pueblo, y al que es su Hijo nos lo envía para que, hecho hombre, también nos anuncie la buena noticia de la salvación. Y nosotros tenemos la misión de continuar la obra de Cristo. Él nos ha entregado esa misión evangelizadora. Él nos habló con palabras y con gestos humanos y en un lenguaje que nos es accesible. Jesús no habló nunca en un lenguaje esotérico o metafísico. Su doctrina, sublime como ninguna otra, nos llegó mediante discursos llenos de referencias a la vida cotidiana, con imágenes comprensibles. Jesús habló de la moneda y de la oveja perdida, de la levadura que la mujer mete en la masa para que la fermente, de la lámpara y de la lluvia que cae sobre el campo, del bueno y del malo, de la semilla, de la que brota y de la que no brota, de los pájaros, de los árboles. Sus parábolas nos emocionan y nos estremecen. Nos emocionan, a veces hasta el borde de las lágrimas, como la parábola del hijo pródigo, y nos estremecen, y como decimos, nos sacuden el árbol, nos sacan la alfombra de debajo de los pies, nos desafían y nos retan. Jesús es la verdad. Así mismo se autodefinió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo: la verdad los hará libres. Y alguien con mucha picardía dijo: la verdad nos hace libres, pero antes de hacernos libres muchas veces nos mortifica, nos molesta y nos incomoda. ¿Y qué razón tiene? ¿No? La verdad nos hace libres, pero a veces precisamente para hacernos libres nos tiene que sacar de nuestra rutina, de nuestra comodidad, de lo que siempre creemos que son las cosas y cómo se tienen que hacer las cosas, para mostrarnos el camino de Cristo. El catequista y el sacerdote y el diácono, pero hoy hablamos de manera especial a los catequistas, ha de comunicar y transmitir la verdad que es Jesucristo, en un lenguaje también accesible, sencillo, comprensible, como hacía el Señor. Y debe hacerlo con una pedagogía, esa pedagogía que a mí, cuando me enseñaron en el seminario sobre estos temas, me decían que el sacerdote debe siempre actuar, como dice un viejo refrán latino: suaviter in modo, fortiter in re, que significa suavidad en las maneras, sin gritar, sin ofender, sin burlarse ni menospreciar a los demás. Suaviter in modo, fortiter in re, en los principios, seguridad, firmeza, convicción y audacia, sin esconder la verdad, sin disimularla. Jesús muchas veces viraba al revés el mundo y las convicciones de sus paisanos, no solo de la gente común del pueblo, sino también de los sabios y entendidos conforme a las autoridades rabínicas de la época, a los teólogos de su tiempo. Y el catequista también tendrá a veces
que ir. Digo a veces, Los catequistas no pueden ser de esos que dicen, el mundo contra mí, yo contra todo el mundo. No, Señor, tampoco es así. ¿No? Pero hay veces en que habrá que ir contra corriente. ¿No? Habrá que ir contra la moda y contra los criterios del mundo. A veces nos callamos para no mortificar, para no incomodar, cuando deberíamos hablar, o por lo menos dar nuestra versión cristiana de las cosas. Y eso se puede hacer sin herir, sin ofender, ¿no? Disentir no es desamar, decía un famoso locutor de Católica Radio hace años. Disentir no es desamar. Yo puedo no estar de acuerdo y eso no significa que te ame y te quiera menos. Y a veces el amor precisamente requiere que seamos claros en las cosas y no dejar a la gente en el error. La parábola de hoy es un ejemplo precioso de eso, de cómo Jesús vira patas arriba los conceptos, las ideas y los criterios de sus conciudadanos. ¿Por qué? Para entender esto hay que recordar la parábola del domingo pasado, la parábola del administrador injusto. Esa parábola Jesús la concluye con esta moraleja, con esta enseñanza. Gánense amigos con las injustas riquezas para que cuando se acaben tengan quien les reciba en las moradas eternas. Ese fue el final y la explicación de la parábola del administrador injusto. Gánense amigos con las riquezas injustas, de tal manera que cuando ya no tengan acceso a esas riquezas, como le pasó al administrador injusto, tengan quien les reciba, quien les acoja en las moradas eternas. Esta parábola de Jesús, la del domingo pasado, y las palabras que él añadió a la parábola, provocaron un gran desconcierto, una gran molestia entre los oyentes, especialmente entre los fariseos. Y San Lucas nos dice que al escuchar las palabras de Jesús, aquellos hombres, aquellos teólogos, se burlaron del Señor. ¿Y por qué? Porque, dice el evangelista, ellos preferían ser amigos de las riquezas. Parece que entre los fariseos sonaba mucho el refrán que se repite todavía hoy: amigo es un peso en el bolsillo. ¿Ustedes han oído ese refrán? Pues no lo diga. A mí yo no encuentro cosa tan triste como una persona que diga que no tiene verdaderos amigos y que lo único que cuenta es tener chavo. Pues usted es un desgraciado. Desgraciado, entiéndanme bien, es una persona triste. Puede gozar de todo lo que quiera, puede estar en los mejores y más sublimes restaurantes, ponerse los relojes más caros, pero si usted define la amistad como que amigo es un peso en el bolsillo, es un verdadero desgraciado. Y los fariseos, dice San Lucas, eran amigos de las riquezas, amigos del dinero, por eso se burlaban de Jesús. Pero tenían una razón teológica, vamos a decirlo así, una razón espiritual, teológica. ¿Por qué? Porque los fariseos enseñaban que las riquezas y el poder eran evidencia de la bendición y de la aprobación de Dios. Si tú tienes y tienes mucho y estás saludable, es porque tú eres bueno. Tú eres bueno. Y Dios te bendice. Esa era la idea que todavía permeaba y percolaba en mucha gente. Si eres rico y poderoso, eso es evidencia de que Dios te bendice y te aprueba. Mientras que la pobreza y la enfermedad
para ellos eran signo de lo contrario. El que era pobre, el que estaba arrancado, el que no tenía salud, algo malo había hecho, algún pecado había cometido. Yo no sé si ustedes recuerdan el libro de Job. El libro de Job, a veces solo leemos el primer capítulo y el último. Hay que leer lo que está en el medio. Es la gran crisis de Job, porque Job pensaba eso mismo. Como tiene de todo, Dios me bendice, signo de la bendición divina. Cuando se quedó en la prángana, entonces ahí vino la crisis. ¿Cómo es posible? Y los amigos de Job, que este tenía amigos, fueron a decirle a Job: busca tu conciencia, algo malo tú has hecho, pero es que yo busco y no encuentro que yo he hecho de malo, por lo menos que he hecho de malo para merecer tanto mal y tanto dolor y tanta enfermedad. Fue una crisis tremenda, pero esa idea todavía permeaba en alguna gente sabia en tiempos de Jesús. El rico, el que tiene de todo, el poderoso, está bendecido por Dios. El pobre, el enfermo, el menesteroso, algún mal ha hecho. Y esa es, hermanos queridos, la convicción y la creencia que Jesús viene hoy a tirar patas arriba con la parábola que acabamos de escuchar, ¿no? Esta parábola nos presenta dos personajes que contrastan, sobre todo en su final, aunque también al principio. Tenemos no un rico, en esto Jesús es fantástico, un gran maestro. No nos habla solo de un rico, nos habla de un súper rico, de un mega rico, de uno, como diríamos nosotros, estaba podrido de chavo, ¿no? Porque este señor vestía de púrpura, que era un tinte tan y tan caro, que solo el emperador podía darse el lujo de utilizarlo. Por eso la púrpura, el color púrpura, se había convertido en signo del poder imperial o de tener poder y mucha riqueza. Además estaba vestido, aquí se describe como lino, pero no es la traducción que se puede poner. La palabra original es viso, y viso, con B de bueno, era una tela finísima, también ultra cara, y para colmo todos los días tenía banquetes. Por eso se le llama el rico Epulón. Epulón significa banqueteador, ¿no? El mega rico. Por un lado tenemos al mega rico, y si era mega rico, según la mentalidad de los fariseos, Dios lo bendecía. Este era el que tenía la aprobación divina. Por el otro lado tenemos no un pobre cualquiera, sino un megapobre, si es que se puede decir. Porque además de que no tenía nada, no tenía un pedazo de pan que llevarse a la boca, estaba enfermo. Y nosotros, fíjese que cuando una persona está pasando por momentos críticos a nivel económico, a veces le decimos: dale gracias a Dios que por lo menos tiene salud, ¿verdad? Por lo menos tiene salud. Pues este no tenía ni salud. Y para colmo de males, tenía que tolerar que unos animales inmundos le lamieran sus llagas. No tenía quien lo cuidara, no tenía quien velara por él. Estaba incluso expuesto porque los perros no eran sus mascotas, ¿saben? Los perros para los judíos eran animales impuros. O sea que que los perros le lamieran las llagas es también básicamente parte de su desgracia. Y por lo tanto, si era tan pobre, tan enfermo y tan desgraciado, según la mentalidad y el criterio de aquella gente, tenía que ser porque era un gran pecador. Algo malo habría hecho. Una vez los discípulos encontraron un ciego y le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Fíjense, hasta los discípulos de Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús les dijo:
Ni éste pecó, ni sus padres pecaron. Él está ciego para que se manifieste en él la gloria de Dios. Y el Señor lo curó. Entonces, hermanos queridos, tenemos al mega rico, al mega pobre. Pero el final de uno y de otro contradice las teorías fariseas. Según las teorías fariseas, quien tenía que haber ido al cielo, ¿quién era? El rico. Y el que tenía que ir a seguir pagando por sus males y pecados era Lázaro. Pero fue todo lo contrario. A la hora en que se descubren las verdades de las cosas y aparece la evidencia de cómo es el reino de Dios, entonces vemos que nuestros criterios, por lo menos los criterios de aquella gente, no eran correctos. El que vivió en la abundancia, la ostentación y el derroche, ahora no tiene dinero ni para comprar una gota de agua. Ahora es él el que tiene que mendigar. Más le hubiera valido ganarse amigos con sus riquezas mientras tenía tiempo. Con las riquezas injustas, gánense amigos para que cuando esas riquezas les falten, tengan quien los reciba en el reino de los cielos. La enseñanza del domingo pasado. Yo digo que Dios puso a Lázaro a la puerta del rico para darle la oportunidad de salvarse. Lázaro, perdónenme, eso ya es una interpretación mía, una aplicación de la parábola. El pobre Lázaro estaba a la puerta de este hombre a ver si algún día abría los ojos y se daba cuenta de que la vida no puede ser vivir entre francachela en el derroche, que hay gente necesitada. Pero prefirió pasar de largo, no ver. Y pues su destino se lo labró él mismo, ¿no? Él se rehusó a ser compasivo. Y Abraham le dice, no podemos hacer nada, a estas alturas ya no hay nada que hacer. Hay un abismo enorme entre tú y nosotros. Ese abismo lo había creado él mismo, con su indiferencia, con su falta de caridad, con su falta de compasión, ¿no? Debió haber tendido puentes cuando tenía la oportunidad. Luego pide que Lázaro vaya a advertir a sus hermanos para que se salven. Parece que los hermanos del rico iban por el mismo camino. No. Ahora el rico ha entendido, pero por lo menos dice, mándalo a mis hermanos. Mándalo a mis hermanos. Y Abraham, que aquí representa a Dios, le dice que escuchen a Moisés y a los profetas. Tus hermanos lo que necesitan es coger catequesis, no ir un muerto a visitarlos. Que se sienten a escuchar la palabra y que aprendan a vivirla. Pero para eso hace falta un catequista, es decir, no uno que solo enseñe cosas, sino que enseñe a vivir, ¿no? Enseñar a vivir es la tarea de los catequistas y de todos los que en la iglesia tienen una función de formación, incluyendo a los padres, incluyendo a los sacerdotes y al obispo. No podemos enseñar solo con las palabras, tenemos que enseñar también con nuestro ejemplo y con nuestra vida. La catequesis y toda evangelización deben y tienen que ser la puerta para la esperanza, evangelizando y dando a conocer a Jesucristo. Y por eso, hermanos, es tan hermoso que en este día, aquí en este templo, coincidan el jubileo de los catequistas, el mes de las misiones, el mes del rosario
y por supuesto el domingo, que es el día del Señor. Nosotros aprendemos viendo lo que hacen los demás. Especialmente los niños son grandes imitadores, pero también nosotros, al fin y al cabo, hacemos más lo que vemos hacer que lo que nos dicen que hagamos, porque es así como vamos nosotros llevando de un sitio para otro la enseñanza que hemos recibido. Yo agradezco al Señor la oportunidad de dirigirme a ustedes y de animarlos a que, como dice Jesús, acudamos a la enseñanza, seamos compasivos y misericordiosos y llevemos a todos esperanza y consuelo. Amén.